Buenas noches, profesora. Mi nombre es Graciela Restrepo. Vengo a hacerle la presentación de la final de tablas de contingencia. En la introducción, las tablas de contingencia son herramientas estadísticas ampliamente utilizadas para clasificar y analizar la relación entre dos o más variables cualitativas. Estas tablas permiten visualizar de manera clara y concisa cómo se relacionan diferentes categorías y son especialmente útiles en el análisis de datos de investigación, encuestas y estudios de mercado. En el ámbito de la estadística es fundamental comprender cómo utilizar adecuadamente estas herramientas para extraer conclusiones significativas a partir de los datos recopilados. La definición de tablas de contingencia es una herramienta utilizada en la rama de la estadística, la cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteo de frecuencia. Esta herramienta, que también se conoce como tabla cruzada o como tabla de dos vías, tiene el objetivo de representar en un resumen la relación entre diferentes variables categóricas. ¿Para qué se usan? En la estadística se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales u ordinales. Se trata de tablas en cuyas celdas figuran probabilidades y en la cual podemos determinar unas probabilidades conociendo otras de la tabla. ¿Cómo podemos construir una? Crear una tabla de contingencia requiere de ciertos pasos, entre los cuales tenemos las variables, las filas y las columnas, las celdas y los totales marginales. Variables, las categorías o características que se están analizando. Por ejemplo, el género y el estado civil son variables que se pueden ser incluidas en las filas y las columnas. Las filas representan una de las variables y las columnas representan otra variable. Este formato permite ver la intersección entre ambas. Las celdas, cada celda o cada cuadrito, muestra una frecuencia o conteo de las observaciones que pertenecen a la combinación específica de las categorías. Y los totales marginales, al final de cada fila y de cada columna se encuentran los totales que representan el total de observaciones, así como totales generales. Ahora, seguimos con los pasos que se llevan para recopilar una tabla de contingencia. Para conocer las partes: recopilación de datos, obtener la información necesaria sobre las variables que se desean analizar, como pueden ser por medio de encuestas. La clasificación de los datos es organizar los datos que se recopilaron para representarlo en las variables. En nuestro ejemplo, las variables serían género y estado civil. La construcción de las tablas, estructurar la tabla con filas y columnas que correspondan a las categorías de las variables. El ingreso de frecuencia, llenar las celdas con los conteos correspondientes de cada categoría. Y los cálculos totales es sumar las columnas y filas para obtener los totales marginales en general. Aquí tenemos un ejemplo. Se encuestaron 120 personas para saber sus preferencias entre dos deportes, el fútbol y el baloncesto, clasificados por género masculino y femenino. A partir de los datos registrados en la tabla de contingencia, nos vamos a calcular cuáles son las probabilidades. Primero, la probabilidad que al escoger una persona al azar sea una mujer y prefiera el fútbol. Segundo, la probabilidad que al escoger a un hombre o mujer prefieran el baloncesto. Y tercero, la probabilidad de que le guste el fútbol y sea hombre. Aquí en la encuesta vemos que fueron en total 120 personas encuestadas en baloncesto, en fútbol. Y para calcular las probabilidades de la tabla de contingencia que construimos en el ejemplo, se sigue la siguiente fórmula: los números de casos favorables entre el número de casos posibles. Para la primera probabilidad, tenemos que fueron las 120 personas, tenemos que la probabilidad de que sea mujer y le guste el fútbol hay 28. Entonces, cogemos 28 y lo dividimos entre 120. Eso nos da un total de 0.233. En el segundo, la probabilidad que al escoger a un hombre o una mujer prefieran en baloncesto, en eso encontramos 66. Entonces, 66 personas entre 120, que es el total de personas encuestadas, nos da 0.55. Y por último, la posibilidad de que le guste el fútbol y sea hombre.
Eso nos dio 38 personas. Sobre el total de 120 que fueron los encuestados, la probabilidad nos da 0.31. Entonces, llegamos al final de nuestra presentación y la última son las conclusiones y las referencias. Las tablas de contingencia son una herramienta valiosa para analizar la relación entre variables categóricas. Nos permiten identificar patrones y relaciones que son de utilidad en diversas áreas. Muchas gracias, profe.